La historia la escriben los vencedores, dijo alguna vez George Orwell. Eso significa que existe otra historia por contar. Guerras, batallas, amores, traición y todo lo que te hubiera gustado que te contaran en el colegio sobre la historia. La verdadera historia del mundo. Esto es Historia Histérica. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de cuándo y dónde nos estén escuchando. Bienvenidos a Historia Histérica, el podcast en el que te hablaremos de historia, como te habría gustado que te lo contaran en el colegio. Yo soy Juanse y me pueden encontrar en Twitter como Cráneo Barbado y recuerden seguirnos en todas las plataformas como Historia Histérica. Está conmigo nuevamente Lina, nuestra Valquiria del Valhalla. Linis, ¿cómo vas con tu hermosa Ruana? Tengo mucho frío. Buenos días fríos, buenas tardes fríos o buenas noches fríos, no sé. O calor, no sé desde qué parte nos estén viendo, pero aquí en Bogotá están haciendo unos fríos horribles. Y eso que hoy estamos con sol, pero está haciendo mucho frío igual. O sea, uf, ¿qué más? ¿Cómo van? ¿Qué más, Juanse? ¿Cómo vas? Vamos bien, vamos bien. Mucho ajetreo en la semana. Y de la nada me encontré con un tema que yo dije, tengo que hablar de eso. A ver. De esos temas que te encuentran, o sea, eso es otra cosa bonita de la historia, que hay temas que te encuentran, que tú no buscas, sino que el tema es el que te encuentra a ti. Eso es cierto. Por ejemplo, ayer viendo la película, entre casi esas 3 horas, hubo una palabrita, una palabra de esas 3 horas que me llamó la atención y te lo juro que me puse a leer de la historia de esa palabra. Contexto, puse a Lina que se viera Gladiador, porque no se la había visto, porque tengo en la boca Tremenda. también un tema sobre gladiadores. No sobre gladiadores puntualmente, pero tiene mucho que ver. Pero no, yo estaba, sí, sí. Tremenda, genial, ¡Cara genial. máximo! Vale. Fantasmas, poltergeist, apariciones, son palabras en el argot colectivo que representan el miedo a lo desconocido. Es un umbral al que todos llegaremos, pero desconocemos. Esa frontera final que va más allá de la que cualquier capitán de ciencia ficción nos habló. Para los alemanes, el término fantasma tuvo un significado muy diferente, ya que mientras al frente de Normandía se presentaba el desembarco de cara al día D y el posterior final de la guerra, a 50 kilómetros, en los acantilados blancos de Dover, blancos como un espectro del más allá, se amontonaron artistas, arquitectos, ingenieros, pintores y desplegaron lo que se conoce como el ejército fantasma, una armada de mentiras que a base de inflables, maniquís, dummies, transmisiones de radio falsas y paracaidistas y soldados de madera confundieron el lugar por donde atacarían los aliados y generaron una de las mejores estrategias bélicas dentro de la Segunda Guerra Mundial, el ejército fantasma. ¿Has escuchado Ok, hablar del ejército fantasma? no, pero voy a decir una cosa como muy boba, no sé si tiene que ver con el barco fantasma, que eso es un mito y ha sido una No, historia, o sea, nada que ver. nada que ver, nada que ver. Ok, entonces no tengo ni idea. Listo. Entonces, el ejército fantasma fue una unidad del ejército de los Estados Unidos, oficialmente conocida como las tropas especiales del cuartel general 23, o el 23 Headquarters Special Troops por su nombre en inglés. Y esta unidad contaba con 1.100 hombres a los que se les dio una orden muy peculiar: hacerse pasar por otras unidades del ejército de los Estados Unidos para engañar al enemigo durante las semanas previas al inicio de la invasión aliada a la Francia ocupada. Entonces, desde el principio a esta gente se le dijo: papi, use su ingenio y su talento para engañar, para desorientar, para confundir al ejército alemán, para que ellos no sepan exactamente de dónde estamos. Y la vaina es que muchos de estos hombres ni siquiera eran soldados. A ellos los reclutaron en las escuelas de arte, en agencias de publicidad, en radioestaciones.
los buscaron en lugares donde se hablaba mucho de un tema de pensamiento creativo y todo esto, digamos que lo utilizaron para empezar a construir un ejército que nunca existió. Ok, hicieron como detrás, ahí se podría decir que todo un tema de publicidad también. No, no fue O como, publicidad o sea, me porque, refiero a que la gente ya sabía que ese ejército iba a llegar o llegaron de sorpresa o cómo fue. mira, se hablaba del desembarco en Normandía. Sí, Entonces, el plan era el día del desembarco en Normandía. Pero, sí, según las crónicas y según los relatos, se habla de que cuando las tropas llegaron a Normandía, encontraron menos resistencia de la que ellos creyeron que iban a tener. ok, En parte fue por esto. ¿Por qué? Porque lo que hicieron fue contratar o llevar a un pelotón y a un montón de gente y a decirle, parce, simulen que acá estamos haciendo un desembarco y que acá están las personas y que acá están los soldados. ok, ¿Cómo lo ya. van a simular? Ustedes verán. Pero háganle creer a todo el mundo que acá hay un montón de gente, cuando en realidad solamente habían 1.100 personas, teniendo en cuenta que en Normandía se habla aproximadamente de un desembarco de 45.000 soldados. Ok, Listo. que ya entendí mejor, sí. Entonces, estos manes tenían, digamos que, tres especialidades. Se hablaba del engaño visual, se hablaba del engaño acústico y se hablaba de los técnicos de radio. Entonces, las personas que hacían parte del pelotón o del ejército fantasma, del cuartel general de la Tropa 23, estaban distribuidos en esas tres partes. La parte del engaño visual fueron ingenieros de camuflaje que estaban equipados con carros de combate, cañones, jeeps, camiones y aviones, pero todos eran inflables. Ok, Entonces, ¿qué pasaba? Pasaban los aviones de los alemanes haciendo reconocimiento de zona y ellos abajo veían un montón de carros, de jeeps, de tanques, pero en realidad todo eran inflables. Los inflables con los que uno va a un centro comercial ujú, y los niños se ponen a saltar eran ese tipo de inflables. Eran dummies, eran globos de aire que tenían la forma de tanque, la forma de panzer, la forma de jeeps. Y entonces, aparte de eso, lo que hacían era que los pintaban, les ponían ramas, como para que todo, le ponían simulaciones de armas en los carros, en los jeeps, para que desde el aire pareciera que efectivamente había un ejército gigante, gigante, gigante. Ahora, ahí tenían un gran problema, y es listo, tenemos un montón de carros acá y de tanques, pero no hay huellas en el cielo, no hay claro, huellas en la el tierra. típico rastro. Exacto. Entonces Ok, tenían una retroexcavadora y con la retroexcavadora la movían por la noche para que simulara como los carriles por donde se estaban moviendo los carros y las cosas. Y en las noches movían las unidades, movían las tropas, movían los globos, movían las vainas, para que si volvían a pasar, los vieran en lugares diferentes. Y eran o sea, como... Ah, era todo un trabajo logístico, era un trabajo logístico. Exacto. de día y de noche, Exactamente. y todo para mantener control sobre ese territorio. Uh-huh. Y tanto para mantener control como para distraer todo lo que estaba pasando en Normandía, porque todo el Ah, mundo iba a llegar a claro, Normandía. sí. Ujú. Entonces ellos decían, parce, acá tenemos que decir que si hacen un bombardeo acá, marica, pues vamos a perder ¿qué? Los globos y nosotros, pero si Sí, atacan Normandía, ahí vamos van a a tener perder un gran problema. todo. Y sumado a esto, tenían toda la parte del engaño acústico. El engaño acústico era que a toda esta vaina de los inflables y los carros y las vainas, le sumaban sonidos de carros, sonidos de gente hablando, sonidos de tanques que se estaban moviendo. Entonces toda esa parte del engaño acústico o el engaño sónico, como ellos lo llamaban, fue llevado a cabo por la 3132 Compañía de Señales de Servicio, que estaba fundamentalmente integrada por ingenieros de los laboratorios Bell de Estados Unidos. El laboratorio Bell de South Bell y esa gran compañía que en un momento hizo teléfonos, inclusive llegó a hacer teléfonos
celulares y luego se convirtió como, lo absorbió otra compañía, pero en su momento era muy grande y eran técnicos de audio que estaban haciendo todo este tipo de cosas. Entonces, ¿qué hicieron estos manes? Se iban para los lugares donde realmente sí habían aviones o había de pronto como paso de aviones, grababan los sonidos de los aviones, grababan los sonidos de las unidades blindadas. Estos sonidos entonces los guardaban en una especie de cintas que no eran cintas magnetofónicas, sino que se registraban en grabadoras de alambre por un tema de desgaste, transporte y demás. Y estos sonidos los proyectaban en unos altoparlantes directamente a la par, que la gente inflaba cosas y movía vainas y hacía como toda esta vaina. Ok. Se habla que los sonidos podían oírse a 24 kilómetros de distancia. Pucha, o sea. Pero, o sea, digamos que claro, al día de hoy, ahorita, es como muy fácil reconocer qué es real y qué es como de mentiras, ¿no? ¿Sí? Y en ese entonces, ¿cómo hicieron para, como para generar ese, como que sonara igual? No sé si me hago entender. Ellos no necesitaban que ahí sonara igual. Ellos lo que necesitaban es que a la distancia se escucharan como sonidos de carros, de aviones, de tanques, que era lo que lograban con ese tipo de sonidos. O sea, claramente no estamos hablando de un sonido HD hoy en día, Ujú. pero tú si escuchas algo a 24 kilómetros de distancia, tú no vas a decir como, no, eso es una KT-125 TT con un motor inducido. No, tú escuchas una moto. Sí, eso sí es verdad. Exactamente lo mismo. Ok, Y vale. adicionalmente entonces tenían el tema de la radio. O sea, vamos en visual, vamos en sonido. ¿Qué les hace falta? La La radio. radio, las Exacto. ondas radiales. Entonces, aquí crearon algo que se llamó la parodia radiofónica, que lo empleaba la compañía Señales, que era toda la gente encargada de toda la pantomima por medio de radio. Entonces, esta gente lo que hizo fue empezar a crear redes de tráfico falsas, haciéndose pasar por telegrafistas de las unidades reales. Entonces estos manes empezaban a emitir desde allí códigos morses hablando de cómo iba el avance del despliegue, cuántas personas tenían, cómo iban, cuántas unidades en tierra, cuántas unidades iban a llegar, pero lo hacían única y exclusivamente con el fin de que captaran estas señales y las tradujeran y dijeran como, ve, acabamos de encontrar una señal que dice que esta gente tiene allá más de 25.000 hombres. Ok. ¿Y cómo así? O sea, tengo varias dudas. Dale, Porque las ondas radiales normalmente, entre comillas, se pueden cruzar. pero esto eran señales de telégrafo. Ah, ok. Dios, qué confusión. O sea, recuerda que en esa época no se utilizaba tanto la radio, sino el telégrafo para ese tipo de mensajes, Ujú. que Sí, sí, supuestamente sí. estaban encriptados y toda la cosa, y Sí, código sí. enigma y demás. Pero estas señales las hacían, las creaban única y exclusivamente con la finalidad de que las encontraran y las capturaran. Ok. Igual, dale, dale. O sea, ¿cuándo se dieron cuenta de que todo esto era como una farsa, una mentira? En el 96. Ya vamos a llegar allá. Ya vamos a llegar allá. Ok. Visual, señales, radio. ¿Qué podría hacerle falta a esto para que la gente creyera que era real y que el desembarco se iba a hacer ahí? Sencillo, que saliera el mismísimo Winston Churchill ante la Cámara de Comunes a decir que justo por esos lados se estaba preparando el desembarco. Ok. El tipo salió en la Cámara de los Comunes a decir, no se preocupen, la guerra ya se va a terminar y estamos haciendo un desembarco gigante en Dover, cuando en realidad el desembarco iba a ser en Normandía. Entonces, claro, de cara absolutamente a todos ellos, esto era absolutamente factible. Y ellos decían como,
listo, vamos a hacer una cosa gigante. ¿Qué hicieron entonces estos manes? Pues primero, lo que te decía hace un ratico, el tema de los muñecos inflables. Tenían artillería, jeeps, otros vehículos, los montaban por la noche y tenían un problema muy grande, y es que, digamos que Dover era como un lugar donde inclusive habían civiles. Y también era recurrente que se encontraran con soldados alemanes, porque recordemos que para este punto ya la guerra estaba en un momento donde, por cierta parte, Alemania ya la estaba dando por perdida, y había momentos en los cuales inclusive en ciudades se encontraban fuera de combate batallones alemanes y batallones de los aliados, o que llegaban los aliados de día y llegaban los alemanes de noche. Era una cosa bastante curiosa. Entonces a estos manes les tocaba tener mucho cuidado cuando empezaban a mover esas cosas para que ningún civil se fuera de pronto como a aparecer, porque se les caía todo el teatro. Sí. Cosa que pasó. En algún momento, dos franceses en bicicleta, que la persona del perímetro de seguridad no se dio cuenta que estaban pasando por ahí, se dieron cuenta que habían 4 soldados alzando un tanque Sherman alemán. O sea, eran franceses que no tenían nada que ver. No, eran civiles que iban por ahí. Oui, oui, monsieur, baguette, bonjour, croissant. Yo, 4 americanos levantando un tanque. Eso habría sido muy chistoso. Pero fue más chistoso la reacción porque el cabo Arthur Shilston, que fue una de las personas de las cuales se habla un documental que ahorita les voy a hablar, el man cuenta la historia súper gracioso, y el man ya que dice como, yo no me di cuenta que ellos pararon en un momento, vieron a los 4 americanos levantando un tanque, y a mí lo primero que se me ocurrió fue decirle, parce, es que los americanos son muy fuertes. El americano levantando un tanque. Ah, sí, es que ellos son muy fuertes. Usted no se vio Julio. No, estoy sin palabras, definitivamente. O sea, yo no tenía ni idea de eso de la guerra mundial. O sea, no. Nada. Vea, pues. Son cositas que uno va descubriendo. Eso es lo bonito de la historia. Sí. Y en las noches, lo que hacía el ejército fantasma era utilizar cámaras con flash y empezar a disparar el flash de la cámara para simular fogonazos de armas. Okay. Entonces tenían de fondo el ruido de cosas disparando y empezaban a disparar flashes como para que los alemanes creyeran que ahí había gente disparando y no se acercaran. Yo quiero llegar al punto donde descubren toda la mentira. O sea, ¿cómo? Es que en su momento, digamos que la mentira no se descubrió, porque fue el desembarco en Normandía. Cuando llegan los aliados a Normandía, encuentran menos resistencia de lo que hay, y ya de ahí empieza todo el declive de la Segunda Guerra Mundial, y un año después es cuando se habla del fin de la guerra. Sí. Porque entre el día de y el final de la guerra, cuando se firmó ya el acuerdo de paz, pasa aproximadamente un año. Otra cosa que hacían era un trabajo de costurería hermoso. Entonces se consiguieron parches de diferentes, no sé cómo se llama eso, de diferentes partes del ejército, por así decirlo. O sea, de los paracaidistas, de la gente... de los rangos. De los rangos, del ejército. Entonces tenían banderas de Estados Unidos, banderas de Inglaterra, Y entonces entraban a un bar con insignias de paracaidistas y decían, no, es que nosotros somos el cuerpo de paracaidistas de la Easy Company y somos más o menos 1.500 personas y los vamos a librar. ¡Yay! Salían, descosían las insignias de los paracaidistas y bordaban las insignias del pelotón de tierra y se iban por otro bar. No, es que nosotros somos el pelotón de bar y somos más o menos unos 7.000 hombres. Salían, cambiaban las banderas, cambiaban los rangos. Entonces, de cara al pueblo, estaban rodeados de más o menos unos 15.000, 20.000 hombres, cuando en realidad eran 1.100 personas. Entonces, si llegaba cualquier espía o alguna cosa, ¿cuánta gente hay acá? Parce, son como 9.000 personas.
y hay paracaidistas, y hay operadores de radio, Claro, iban regando la bola. iban regando la ola, exactamente. Entonces, si te das cuenta, fue un trabajo grande, grandísimo, para desviar toda la atención que se estaba llevando a cabo directamente sobre el campo de batalla, puntualmente sobre Normandía, para que el desembarco que se iba a hacer en Normandía fuera lo más tranquilo, lo más bonito, lo más estable que se pudiera hacer. ¿Me recuerdas el nombre del, bueno, me imagino que hubo un capitán o alguien que direccionó todo esto, Son o muy, varias personas? son muy poquitos los nombres que se tienen, pero hay un documental que hizo la PBS que se llama El Ejército Fantasma, donde habla mucho de todo este tipo de cosas. El nombre más recordado de pronto de toda esta operación es el del cabo Arthur Shilston. Igual en los comentarios ahí están todas las fuentes y las referencias de toda la información. ¿Ese fue el que dijo que los americanos eran muy fuertes? Bueno, la sacó por la derecha. Sí, total, total. Igual, acá se habla mucho de El arte de la guerra, un libro hermoso de Sun Tzu que fue escrito hace más de 700 años y hoy sigue teniendo totalmente validez. Y el primer parágrafo del libro del arte de la guerra habla sobre, dice que el arte de la guerra es el arte del engaño. Y es totalmente cierto lo que se establece justo acá. Para el 24 de marzo de 1945, ya para ese momento fue el tema del desembarco en Normandía, y para ese momento ya se dan cuenta entonces que el engaño fue tan efectivo que, digamos, se habla, se oscila de que fueron aproximadamente unas 30.000 vidas las que se lograron salvar del desembarco por esta misión del engaño y de que toda la atención estaba puesta en una parte diferente a todo ese tema. Una vez se acabó la guerra, los hombres de la 23 volvieron a su vida, entonces se dedicaron nuevamente al arte, a la fotografía, a la música, al diseño, los ilustradores, pintores, fotógrafos, y todo esto se mantuvo en secreto hasta el año 1996, cuando la operación del Ejército Fantasma fue desclasificada por parte del Ejército de los Estados Unidos. O sea, fueron ellos mismos los que dijeron esto, lo hicimos así, así, Uh así. -huh. Fueron ellos mismos los que desclasificaron eso para darle cierto estatus y para darle cierta retribución a todos los hombres que hicieron parte de esta gran operación, porque fue una operación gigante de mucha gente y me parece que es brutal que hagan ese tipo de cosas, porque esto demuestra que muchas veces las balas y las bombas son importantes en una guerra, pero muchas veces no son las balas y las bombas las que logran terminar una guerra o salvar una vida, porque acá demostraron que esta gente, sin siquiera disparar una sola arma y simulando absolutamente todo, lograron llamar la atención, desviar la atención de Normandía y salvar y hacer que el desembarco fuera mucho, mucho más fácil para todos los aliados. Oye, pero Y, imagínate la tensión, ¿no? También uf, estando ahí. claro, total, O sea, total, sí. porque es una pantomima y vos haces como, bueno, si nos caen, ¿qué? Ujú. O sea, ya perdimos. Si llega a haber algún mínimo error, chao. Ok. Y aparte que no eran expertos en guerra ni nada. O sea, Exacto, es que eso es lo más teso, no eran soldados. Imagínate, tú estás por ahí en la calle pintando un graffiti, usted sabe pintar, sí, está listo para la guerra, pa. Y terminas a 50 kilómetros de Normandía. yo me imagino que yo o sea, las personas que llevaron, creería yo que les dijeron, no, ustedes no, de pronto no van a tener que alzar armas, sino que va a ser una estrategia, no sé, militar o algo. Sí, pero después de ver tantas cosas que uno ha visto de la Segunda Guerra Mundial, uno no sabe qué es peor. Sí, eso es verdad. O sea, te van a decir como, listo, mira, vas a llegar a un lugar que está plagado de gente que te quiere matar y tú no sabes usar armas, pero tampoco te voy a dar armas, te voy a dar una lata de pintura.
Y un flotador de esos de... Y un inflable, y si un pasa algo, inflable. pues te montas en el inflable y te vas nadando por el río. Eso sí me da mucha risa, descubrieron a 4 americanos alzando un inflable. Y si de pronto quieres un poquito más de información, o para las personas que nos escuchan, quieren ver de pronto un poquito más al respecto, en el año 2013 la PBS hizo un documental sobre esto, donde se habló cómo fue el desembarco de todo este material, cómo hacían para inflarlo, para desinflarlo, anécdotas de los soldados como la de inflable y demás. El documental, si no estoy mal, está en YouTube, lo pueden buscar y nos dejan los comentarios y nos escriben qué tal les parece este tema y si de pronto alguna vez se les habría pensado, habrían imaginado este tipo de cosas en la Segunda Guerra Mundial. En mi caso, no. Y eso que me encanta la Segunda Guerra Mundial, pero no. Es que la Segunda Guerra Mundial está llena de momentos y de cosas tan surreales. Lo que hablábamos hace unos capítulos, héroes y villanos también. Sí, total. Pero hay muchas cosas que son tan surreales que uno no logra entender cómo fue que pasaron ese tipo de cosas hace aproximadamente 80 años, cómo ese tipo de cosas nos siguen generando algún tipo de impacto sobre hoy y cómo esas estrategias militares y el último gran conflicto armado mundial cambió el curso de las guerras absolutamente para siempre. No, y también el tipo de personas que uno se podía encontrar ahí, ¿no? Hablando, bueno, aquí hemos hablado de estrategias, de temas, de personas, pero yo te soy sincera, Juan, yo todavía estoy traumada con la historia de María Mendel. Y yo sigo O sea, traumado con los ustachas. imagínate, o sea, es que es una cosa, o sea, es surrealista en el sentido de que tú dices, de verdad pasaron este tipo de cosas o existieron este tipo de personas con estas mentalidades tan macabras, tan maquiavélicas, o estas estrategias tan, no sé, inimaginables, se podría decir. Pero Para la bien Segunda Guerra Mundial y es para eso, mal. para bien y para mal. Para bien como este caso y para mal como los ustachas, los campos de concentración, cualquiera que fuera. Porque ojo, los campos de concentración no era algo exclusivo de los alemanes. Mm, mm. En Colombia hubo campos de concentración, en Estados Unidos hubo campos de concentración, en Rusia hubo campos de concentración y muy poco se habla de esos campos porque, como dice el opening de nuestro podcast y como decía George Orwell, la historia la escriben los vencedores. Y iba a decir algo, pero se me olvidó. Bueno, que a los campos de concentración no solamente fueron los judíos, Total. cabe Aquí en recalcarlo. Colombia pueden ir a buscar el episodio sobre Colombia en la Segunda Guerra Mundial. Y aquí en Colombia había campos de concentración para alemanes y japoneses que no tenían nada que ver con la guerra, nada, simplemente por ser alemanes o japoneses. Y creo, O muchas personas negras, homosexuales, cristianas, gitanos, católicas, gitanos, todo el que no iba acorde a ese pensamiento o a ese estilo de vida, entre comillas, para los campos de concentración. algo importante, no estamos haciendo apología absolutamente a ningún bando, solamente que si la Segunda Guerra Mundial hubiera ganado Alemania, hoy estaríamos hablando de los campos de concentración gringos. Es así de sencillo. Y cabe recalcar que nosotros no somos historiadores, Y acuérdense. cabe recalcar que nosotros no somos historiadores. Muy bien, Todos muchas los gracias. capítulos lo decimos. Yo creo que nos va a tocar es decirlo ahorita al principio del capítulo, Juanse. Pero si no somos historiadores, somos fanáticos de la historia, al igual que muchos de ustedes que ven este podcast o que ven estos capítulos o nos escuchan a través de las otras plataformas, somos fanáticos de la historia. Nos podemos equivocar, pero para eso está el Internet Y los y los libros libros. y las fuentes de consulta y busquen bien que a veces hay mucha información por ahí escondida como esto, que me lo encontré así de rebote y yo dije, tengo que hablar de eso. O como yo lo que vi ayer.
Linis, ¿algo más por añadir? Nada, lo mismo que lo que es época medieval y Segunda Guerra Mundial son como mis hitos históricos favoritos, no por lo que pasó, sino por esas cosas que todavía desconocemos. Y a todos los que llegaron hasta acá, muchas gracias por escucharnos. Recuerden suscribirse al canal, darle me gusta, compartirlo, suscribirse en Spotify, dejarnos algún tipo de review. Todo nos ayuda a crecer un montón. También recuerden que lo bonito de la historia es que nunca se termina. Chao, chao.